Gloria a Dios, bendito sea el Señor por esta preciosa tarde que el Señor nos regala más de vida, hermanos. Dios les bendiga a todos, les saludamos. Y aquí desde nuestra casita, en Vivo con Cristo, hermano, estudiando la palabra. Les saludamos a todos nuestros amados hermanos, nuestros amigos, nuestra familia que se encuentra, familiares, nuestros hijos, primos, tíos, bueno, toda aquella familia que está allí pronto se conecte con nosotros ahorita, tal vez más tarde. Pero les saludamos, por favor, le damos la gloria al Señor. Por la tarde bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de todo aquel que le gusta compartir la palabra del Señor. Aquí estamos en esta tarde hermosa con nuestra pastora Maribel Cortés, la pastora Evelyn. Somos pertenecientes al Ministerio Internacional Tabernáculo Shalom, la morada del Dios de paz. Amén. Entonces, un saludito, pastoras, para nuestros amados hermanos, por favor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que estén otra vez allí conectados, pendientes. De verdad que es un privilegio para nosotros el poder compartir las Sagradas Escrituras. Solo le pedimos al Señor de que cada día su misericordia se extienda más hacia todos y que todos puedan entenderlo y puedan no solamente adquirir el conocimiento, sino que también lo puedan dar a sus familias y a todos los que conozcan para que ellos también sean alcanzados. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Bienvenidos, como dijeron los pastores, a este estudio bíblico en Vivo con Cristo. De verdad que nos ha dado mucho gozo tener que podernos ver, oír y estar en este amor fraterno en Cristo Jesús. Nos gozamos, esperamos en el Señor pueda aprender y desaprender como en las primeras emisiones divinas. Gócese en el Señor para poder aprender. Lo dejo con el pastor Gerley para la oración inicial. Bueno, allí donde está este hermano, vamos a orar para que Dios sea tomando el dominio y el control de todo. Amén. Soberano y Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita, te damos la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor, y te pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y bajo la unción de tu Santo Espíritu, seas tomando el dominio y el control, Señor, de la palabra, Señor, que venimos tratando, Señor, este tema del arrebatamiento, aclarando toda duda, Señor, seas tú iluminándonos con tu Santo Espíritu, Señor, esa palabra que está allí revelada, Señor, en las Escrituras, Padre Santo, y que es la que nos alimenta, nos edifica, nos fortalece y nos da crecimiento espiritual. Padre, sea tomando el control de mis hermanos, mis amigos, familiares, allí, todas las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, sea iluminando, Señor, sus vidas, Padre Santo, para que tengan un entendimiento abierto, Señor, a tu palabra, Señor, para que también la pongan en su corazón y así la puedan colocar por obra en sus vidas. Padre, gracias, Hijo, gracias, y Espíritu Santo de Dios, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Demos inicio entonces al estudio. Esta es nuestra tercera misión y damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y querido Espíritu Santo, lo que tú desees, haz. Venimos tratando el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hasta el momento hemos visto que dependiendo de lo que conocemos y de lo que hemos visto, testificamos. Y que es muy importante para un tema de tanto calibre, debemos estudiarlo, debemos escudriñarlo para poder entender cuáles son los tiempos, cuál es la voluntad de Dios y qué tiempo en el cual yo estoy. Amén. Amén. Los que no se han podido comunicar, no se han podido ver nosotros, baje, que ahí en el Facebook están todos, o en la página Misión Internacional Tabernáculo de Shalom. Ahí lo encuentra solamente los estudios que hemos hecho hasta el momento. Al grano, dice, entendamos que nunca antes en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se había tratado el misterio de la iglesia. El Señor Jesús en los 33 años y un poco más que estuvo en la tierra no habló sobre la iglesia. Así es. Escucha, mi hermano, escuche. Desaprenda, el Señor Jesús nunca habló sobre la iglesia. ¿Pero por qué, pastor? Voy a darle las razones por las cuales el Señor Jesús
en los evangelios, como lo habíamos dicho antes, los 4 evangelios, a pesar de que fueron escritos en la dispensación de la gracia, años antes que se produjeron estaban en la ley. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo o el Señor Jesús estaba sobre la tierra, estaba vivo y no había pagado el precio. Primero, ¿a qué vino el Señor Jesús en medio de la ley? Primero, vino a rescatar lo que se había perdido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entendamos esto, mi hermano, porque hay personas que dicen: pastora, pero mi hijo es inocente. Cuando Adán y Eva, que son nuestros padres, de quienes descendemos, porque si usted no desciende de Adán y Eva, entonces tiene que pegarse a otra teoría, de que usted desciende de otra teoría que no voy a decir cuál. Pero toda persona, todo ser viviente que clame que Cristo es su Señor, sabrá que sus primeros padres fueron Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo que causó fue una muerte espiritual, que lo había dicho en el anterior video. ¿Qué significa esto? Que el espíritu murió y entonces no había espíritu con que se comunicara con Dios. Recordemos algo: Dios no se comunica con el alma, porque Él no es alma. Dios no se comunica con el cuerpo, porque Él no es cuerpo. El Señor Dios Todopoderoso es espíritu, por tanto deben comunicarse entre espíritu y espíritu. ¿Dónde habla Dios? ¿Cómo te habla Dios a ti y a mí? A través del espíritu. Cuando Adán pecó, desobedeció, lo espiritual murió. Y a partir de Adán, si usted nota, dice la palabra, que Adán fue semejante a Dios. Pero cuando Adán empieza a tener sus hijos, dicen que sus hijos son semejantes a Adán. Por la simiente. ¿Qué significa la simiente? La simiente es el espermatozoide, o sea, el que va fecundando un óvulo, dando vida, y así se pasa algo que nosotros debemos de tener muy en claro: el pecado original que hicieron nuestros padres va de generación en generación en generación hasta que Cristo viene y rompe esa maldición. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A rescatar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Génesis 3:15, creo que este pasaje, mi hermano, para toda su vida debe recordarlo. Toda la palabra es importante, pero resalta este pasaje. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esa palabra para nosotros y para nuestros antepasados? Esta era la promesa de que Cristo vendría a romper la maldición como lo hizo en la ley. Amén. Debemos entender eso. Esa es la promesa, que a pesar, como dijo, bueno, ustedes pecaron, váyanse destituidos. No, dijo, listo, ustedes pecaron por un tiempo, y esto tenemos que tenerlo bien claro, mi hermano. Adán cayó, pero no perdió el valor en Dios. Así es. Gloria a Dios. Personas que piensan que pecaron y ya no están para Dios. No, porque si usted tiene $1000 en la mesa y se le cae un centavo, usted no lo recoge. Pero para Dios no se le cayó un centavo, se le cayó más. Lo que amaba. Por eso cuando cayó nace esta promesa. Dijo, mi hijo, usted ahorita está caído del lugar donde yo lo puse, pero no se preocupe. Después de usted vendrá un postrer Adán que lo volverá a colocar. Todo lo que usted perdió, él volverá a tomarlo. Entonces, muy claro. Primero, vino a rescatar. Segundo, vino a cumplir las promesas hechas a sus patriarcas. Gloria a Dios. Como a Abraham, Moisés, a David, a Salomón, a todos los del Antiguo Testamento, a todos los profetas que hablaron sobre él. Cumplimiento, no vine a abrogar la ley, no vine a quitarla, vine a cumplirla, dijo el Señor Jesús.
Entonces yo entiendo que todos los pactos que Dios hizo con el hombre, Dios, el Señor Jesús vino a cubrirlos en la ley. Y el tercer punto, vino a cumplir los mandamientos. Ojo, la gente piensa que fueron solamente 10 mandamientos que el Señor vino a cumplir. No, mi amado querido. En la ley judía dice que hay 10 mandamientos que son morales, que son los mandamientos de Dios, intocables. Pero hay 603 mandamientos que son de las leyes ceremoniales. Por ejemplo, para coger un palomino, para llevar los ritos, para tomar el cordero, que para llevar la cebada, que para llevar todo lo que ellas ofrecían eran ceremonias, la forma de vestir. Y el Señor Jesucristo cumplió 613 mandamientos. Yo sé que esto es muy duro, porque los que escuchan van a decir, pero ¿cómo que el Señor Jesús no habló de la iglesia? ¿Cómo que el Señor Jesús no habló de la iglesia? El Señor Jesús no habló de la iglesia y se lo vamos a demostrar. Así es. Gloria a Dios. Es muy importante conocer, esto se lo dije ahora, que los 4 evangelios fueron escritos en la dispensación de la gracia. Su desarrollo fue en plena ley. Colóqueme atención. Iniciamos con los 4 evangelios. Jesús está vivo. Quiere decir que el primer libro de la gracia es Hechos de los Apóstoles. A pesar de que los 4 evangelios fueron escritos bajo la dispensación de la gracia, inspirados por el Espíritu Santo, significa que seguían siendo ley. El primer libro que pertenece al Nuevo Testamento, como tiene que ser, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es Hechos. Una cosa. Sí es verdad. Ahora, desde este punto podemos observar que Jesús vino en ley para cumplirla. Por tanto, hablaba del evangelio del reino. ¡Ay, Dios santo! Siéntese bien, porque voy a mostrarle de los 3 principios que hizo Jesús, de qué evangelio estaba hablando él. Hablaba del evangelio del reino, no me apunten. No había ido a la cruz del Calvario por toda la humanidad. No se había producido el cambio de la justificación, la redención y la santificación, ya que la iglesia nace cuando el Señor Jesucristo resucita. Y esto siempre se lo voy a recalcar para que lo tenga claro. En la ley se predica el evangelio del reino. Así es. Ay. Esa es la confusión que muchos han tenido, ¿no? Que creen que estaba predicando de la gracia y no era así. No, Jesús vino a predicar el evangelio del reino. Lo que anuncia este evangelio es que viene un rey y que reinará sobre todo el pueblo judío. El Señor lo dice. Hay que tener en cuenta que el evangelio del reino en sí, lo que el Señor estaba haciendo era solo para los judíos. O sea, el evangelio del reino no estaba refiriéndose a nosotros que no somos judíos. Esa palabra era especialmente para el pueblo judío. Por eso no se puede decir que mientras el Señor Jesús estaba vivo, ya estábamos en la gracia, porque no. Como decía ahorita la sierva, en los 4 evangelios el Señor Jesús lo que habla es solamente del reino, no de la gracia. Y vamos a demostrar. Mateo capítulo 24, 14, por favor, mucha atención, porque después de esta aplicación usted se va a dar cuenta que el evangelio, el evangelio del reino lo predicó Jesús mientras estuvo vivo, pero no el evangelio de la gracia. Yo ya les voy, a medida que vamos escudriñando la palabra, se va a dar cuenta. Dice Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado vuelvo y se lo leo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, leer las escrituras no es escudriñarlas.
Leer las escrituras y escudriñarlas son diferentes. Para escudriñar se necesitan las herramientas necesarias. Voy a hacerle la aplicación. Cuando el Señor Jesús dice, y será predicado este evangelio, es esa palabra gramatical. Este significa un adjetivo demostrativo. Significa que hay otros. ¿Sí ven que para eso hay que utilizar los sinónimos, los antónimos, todas las clases, mejor dicho, de español que no quisimos ver, hay que utilizarlas para poder atender? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es una alegoría? ¿Qué son textos paralelos? ¿Qué es una inspiración? ¿Qué es una teonestos y una ferómeno? Entonces, escudriñar las escrituras va mucho más allá. Si analizamos gramaticalmente el texto, cuando Jesús dice está utilizando un adjetivo demostrativo. Significa que yo le digo a usted, mejor vete en este carro. Un adjetivo demostrativo es aquel que dice que hay otro, este carro. Porque si hubiera un solo carro, yo le diría a usted, ve, tome las llaves del carro, ve el carro. Utilizaría un artículo. Podemos poner un ejemplo aquí muy fácil para que ustedes lo están viendo. Aquí hay 3 computadores, pero si yo le digo voy a leer en este computador, entonces me estoy refiriendo que hay otros, pero que es en este que vamos a hablar ahorita. Entonces significa que también hay más, o hay otro, o hay más. Cuando está señalando algo, el demostrar, el adjetivo demostrativo quiere decir que está mostrando, está señalando algo, pero que también hay otro. Amén. Para que tengamos... Por eso Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 no están ligados a la iglesia. Uno, porque Jesús se está mostrando. Mateo capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué viene a predicar el Señor Jesús? Viene a predicar que viene un rey a instaurar su reino donde no habrá muerte, porque eso hablan los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, que viene un momento sobre la tierra que habrá un solo rey que será justo. Justo, con justicia gobernará la tierra. Eso es lo que el Señor Jesús, por eso usted ha de entender porque el Señor Jesús no dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de la salvación se acercó. No, porque venían los judíos. Y los judíos lo único que sabían era que venía un rey a instaurar su reinado. Estaban esperando un rey. Entonces, desde el punto de la ley podemos entender lo que pasó con la mujer sirofenicia. Yo quiero decirles algo. Cuando yo leía a Marcos capítulo 7, versículo 24, que hablaba de la mujer sirofenicia, y yo era nueva en el evangelio, yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué el Señor, esta mujer le ruega? Esta mujer le pide que le ayude, que su hija está endemoniada, que por favor la liberte. ¿Por qué el Señor le dice que no? Yo decía, pero si yo tengo un padre que es bueno, yo no entendía. Y usted, yo me imagino que también algunos se hacían esa pregunta. Miremos. Y más que Jesús venía haciendo milagros tras milagros, exacto, resucitando paralíticos, todo el que iba a él le pedía el favor de una sanidad, de una sanación, de una resucitación, de cualquier tipo de milagro, el Señor lo hacía. Pero precisamente cuando viene esta mujer y le responde lo de su hija, entonces él como que no quería hacer el milagro. Entonces ahí es donde uno dice, pero ¿por qué el Señor con esta mujer actúa de esa manera? Entonces eso es lo que vamos a aprender aquí con la pastora. Amén. Miremos el capítulo. Marcos capítulo 7, tome apunte para que usted también estudie. Acuérdese no comer como los pichoncitos, los pajaritos, sino estudiar. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Vamos a darle la iluminación. La fe de una mujer sirofenicia, dice la palabra. Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar por inadvertido. De hecho, de pronto
muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Escuche, mire, ella llegó, se enteró, el maestro, el que está haciendo milagros allá en Judea, el que está allá en Israel, hizo milagros, está aquí. Entonces vino esa mujer y se postró ante sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que le expulsara el demonio de su hija. Versículo 27. Deja primero que sacien los hijos, replicó o dijo Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Escuche esto. La mujer empezó a decirle al Señor Jesús, por favor, ¿qué madre no haría eso? Por favor, ayúdame con mi hija, ayúdame. Y inmediatamente él le dice, no es el tiempo de que coman ustedes, es el tiempo que coman los hijos. ¿Por qué los hijos de Israel? Porque eran los escogidos. Sí, ahora tú entiendes que la palabra escogido viene para ellos. ¿Por qué? Porque Dios juró por su mano derecha que serían salvos, los tomó por pueblo. Son hijos de Dios. Así es. Entonces eso lo tengo que comprender yo. Pero la sirofenicia no era en ese momento hija de Dios. Entonces le dice, no, primero este pan, y está hablando del pan de vida, este alimento, esto que estoy dando yo es para los hijos. ¿Alguno tiene alguno que decir? Lo que pasaba allí era que la sirofenicia no hacía parte todavía de los hijos, como dice la pastora, era porque todavía no se había dado la gracia, todavía no se había dado la justificación, la redención, lo que explicaba ya ahora. Todavía no estamos en la gracia, sino estamos en plena ley. Y allí como podemos notar algo, que en medio de la ley, esta mujer pudo ver un destello de la gracia de Dios. Porque cuando el Señor le responde y el Señor le libera a su hija de ese demonio, hace un milagro en ella que no debía hacer, porque era, como él decía, el pan era para sus hijos, el pan era para el pueblo de Israel, no podía tocar otro tipo de pueblo, ni gentiles, ni samaritanos, ni nada de eso. Ella halló gracia en medio de la ley. Así es, o sea, tengamos en cuenta, perdonen si somos muy repetitivos, pero tenemos que quede bien claro, que lo que el Señor Jesús tenía que hacer no le pertenecía a otro pueblo que no fueran los judíos. Y esta mujer no era parte de los judíos, sino era judía. Entonces, por esa razón, el Señor no podía concederle su petición. Ahora la gente dirá, no, pero es que sí, eso debería ser a sesión de personas. Pero es que no se trata de sentimientos humanos, no se trata de voluntad humana, se trata de cumplir el propósito de Dios. Y en ese momento el plan de Dios no era para nosotros, era solamente para el pueblo judío. Exactamente. Por eso dice la palabra que a través de los judíos nosotros hallamos salvación. Ahora sí ya puedo hacer más enlaces. El 28 dice, sí Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros, aunque la palabra original dice perrillos, porque él no se refirió a perros, sino perrillos. Ya sabemos que todo aquel que no era judío puro, para ellos eran perros, eran tomados no les era tomado en cuenta, eran inmundos, no se podían acercar. Pero el Señor le dice aquí perrillos. Dice ella, pero hasta los perrillos comen debajo de las mesas las migajas que dejan los hijos. Inmediatamente sorprende a Jesús la fe de la mujer. Dijo Jesús, por haberme respondido así, o sea, no puedo yo hacer nada ahora contigo, porque vine a los hijos, pero tú en medio de la ley has hallado gracia. Porque ¿a quién fue que ella llegó? ¿A quién con esa fe llegó? ¿A la persona de Jesús? No, llegó a la existencia del verbo que estaba en él. Porque recordemos que Jesús es la unión hipostática, escuche esto, hipostática, que es la unión entre una naturaleza divina y una naturaleza humana, que eso también lo vamos a ver.
Como hombre que estaba en ley no pudo hacer nada, pero como verbo soltó ella la palabra, activó el verbo y se dio el milagro. Por eso Jesús le dice, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, que el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Gloria a Dios, eso es feliz. Entonces entendió este momento en este pasaje, y voy a mostrarle otro, y vendrán otros donde usted se va a dar cuenta por qué el Señor reaccionaba de esa forma. Jesús estaba pasando por la tierra de los gentiles, allá en Grecia estaba, porque en los pueblos en los que habían andado ya los sacerdotes andaban detrás de ellos, los judíos estaban detrás de él, querían matarlo y la hora no había llegado. Entonces lo que él hizo fue salir del pueblo judío y llegar a Grecia. Esta mujer estaba ahí y se encontró cara a cara con el Señor y en plena ley produjo una gracia. Amén. A través de un milagro. Así es. Entonces entendamos este punto tan hermoso. Muy bonito. Nunca fue el deseo de Jesús que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos. Entiendan. No así, ay, entonces Jesús solo vino para los judíos. No. Nunca fue su deseo que solo era para los judíos, sino que era el tiempo. Por eso hay que discernir los tiempos de Dios. Exactamente. Mire lo que le voy a mostrar. Cuando el Señor Jesús está hablando con la sirofenicia, deja primero que se sacien los hijos. Primero. Entonces, la palabra ahí primero es que hay un segundo. Significa que primero se saciarían unos y después los otros. No estaba Exactamente. diciendo que no se iban a saciar, ni que no le iba a dar de las migajas, sino deja primero, o sea, el tiempo. Lo que primero vino a hacer Jesús, primero a su pueblo. Amén. Y luego a los demás. Ya. Amén. Claro, sigo. Ya se nos va a acabar el tiempo. Ahora, si usted va a Mateo, capítulo 15, versículo 24, escríbalo ahí, escríbalo. Le recuerdo ahí cuando usted está escribiendo que estos audios del arrebatamiento o de estos videos que usted está ahorita en vivo los vamos a enviar por audio, por WhatsApp. Así que no se desespere cuando salga ahí el mensaje. Por favor, inscribirse para los seminarios. Uy, pastor, ¿y cuánto cuesta esos seminarios? Nada. Gracia. Por gracia hemos recibido, por gracia damos. Amén. Una oración para nosotros. Amén. Eso sí le Sí, pedimos. eso sí, no lo deje de hacer. Una oración que puedan declarar sobre nuestras vidas. Entonces Entonces, tienen que estar pendientes cuando se esté anunciando, ¿no? Entonces se esté anunciando de los estudios bíblicos por WhatsApp, los audios, para que entonces usted, si quiere seguir profundizando en estos temas, pueda adquirir su audio a través de WhatsApp y enviarlos a cualquiera, a los 3 pastores, no importa, cualquiera, usted va a recibir la enseñanza, nos envía su WhatsApp por interno para nosotros agregarle y enviarle los audios también. Continuamos. ya. Ahí en Mateo 15, 24 dice, mire lo que dice el Señor Jesús, no lo estoy hablando yo, es que hay que escudriñar. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo está diciendo el mismo Señor. Ojo, vuelvo y se lo leo. Mateo capítulo 15, versículo 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el tiempo de la ley, el Señor Jesús solo fue enviado a los israelitas, a su pueblo, a los escogidos. Esa palabra escogidos es hacia ellos. En su soberanía, Dios escogió de todos los pueblos de la tierra a los israelitas. Ay, pero ¿por qué? Porque es soberano, así lo quiso. Solamente usted, si desea saber un poco más de eso, espere que no demore el arrebatamiento y usted cara a cara se lo pregunta a Dios. Amén. Y así habrá más espacio. Un chistecito, ¿no? Amén. El Señor Jesús da ilustración para explicar la situación con la mujer sirofenicia, que nos quedó bien clara de que solamente vino al pueblo de Israel primero. Y eso que el pastor Gerley tiene la otra parte. Y otra cosa porque tenemos que tener en cuenta, o para
para que entendamos más lo que estamos explicando sobre que Jesús vino fue a cumplir lo que tiene que ver con el reino, el evangelio del reino. Vamos a un ejemplo bíblico que nos gusta sustentarlo todo con la palabra. Vamos a Mateo capítulo 10 versículo 5:42. Mateo 10 5:42 dice así: misión de los 12. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Mira aquí cómo el Señor está hablándole y les deja claro a ellos que no entre en casa de samaritanos ni de gentiles, que no vaya a ellos, solamente que vaya a quienes, que vaya a los de la casa de Israel, solamente a ellos era para predicarles el evangelio del reino. Ahí claramente lo está especificando. Y quiero que observemos el versículo 6, donde el Señor también abre la puerta y dice: amén. Si no ir antes. Antes, exacto, gloria a Dios. Antes. Deja Antes. la puerta abierta, o sea, tranquilos todos, el resto del mundo no se preocupen. Primero déjenme culminar esto que estoy haciendo con el pueblo que con mi padre escogió, y después voy para allá. Después voy hacia la gracia. Cuando dice antes, está diciendo que primero van a ir a ellos y luego irán a los demás. Bendito sea el Señor. Dios va dejando todo claro, hermano, solo es cuestión de aprender a leer la palabra, aprender a escudriñarla. Ahí va explicando todito claritamente, amén. Que antes estaba predicando aquí el reino, el evangelio del reino. ¿A quiénes? A su pueblo. Amén. Amén. Cuando el Señor ya muere en la cruz, cuando el Señor ya hace su sacrificio en la cruz, derrama su sangre por nosotros, por nuestros pecados, donde viene ya la justificación, la redención, la santificación, hermano. Entonces, el Señor ya empieza a hablar de manera diferente. Para eso yo quiero que ustedes entiendan y miren cómo las cosas empiezan a ir cambiando de acuerdo a lo que Dios va acomodando todo lo va acomodando, todo lo va acomodando. Ya, voy a hablar. Algo así. Ya cuando el Señor hace toda la restitución, o sea que este postrer Adán nos coloca en la situación donde estaba nuestro padre Adán al principio, directamente con Dios, o sea, podemos entrar al lugar santísimo, ya nuestro espíritu está vivo para hablar con Dios, ahí nace la gracia. Amén. Y como dice el pastor, ya todo empieza a cambiar, ya no solamente es para los judíos, sino que también entran todo aquel que confiese. Significa todo judío, todo gentil, toda persona que confiese que Jesucristo es el Señor, entra en la sombra del Omnipotente a través de la gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido, un regalo que el hombre no ganó por sus obras, sino que a través de una sola obra de redención en la cruz del Calvario, por el Dios que se hizo hombre, fue que se ganó esta gracia. Entonces la ley, solamente Dios hablaba del reino, y ahora habla del reino de la salvación. Amén. Son dos evangelios. El evangelio del reino, porque usted no está predicando ahora el reino, usted está predicando el evangelio de la salvación. Amén. ¿Qué está diciendo? Usted está diciendo que hagan el favor y se arrepientan a través de Cristo, confiesen sus pecados, y que el que lo haga alcanzará misericordia y será hecho hijo de Dios. Ese es el evangelio de la salvación. O sea que en este momento, por estar en la gracia, no estamos predicando el reino, estamos predicando el evangelio de salvación. Gloria a Dios. Por eso analicemos lo que el Señor viene haciendo, hermano. Dice, primeramente, acabamos de leer unos versículos atrás,
el Señor decía que no fueran ni a gentiles ni a samaritanos, sino solamente al pueblo de Israel. Miren lo que dice. Pero, según el apóstol Pablo en la carta a los romanos, aclara lo siguiente, por eso escuche y lea este versículo, Romanos 1:6. 1:16, perdón. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿sí ve cómo va cambiando la cosa? Primero solamente era al pueblo de Israel, ahora aquí está hablando del griego, y mire que cuando habla del griego prácticamente trae a memoria lo de la Sirofenicia, ¿verdad? Amén. Trae a memoria lo de la Sirofenicia, que estaba en el tiempo de la ley, pero alcanzó un destello de gracia del Señor, y aquí se lo está enseñando a Pablo. Se lo recuerda. Mire cómo el Señor va obrando poco a poco y va acomodando todas las cosas para llegar a la gracia, hermano. Primero empieza con su pueblo y luego empieza con los demás. Dice la palabra en Hechos, quiero que lea también Hechos 1:8. Hechos 1:8. Mire que el Señor justamente antes que ascendiera al cielo habló con los apóstoles. ¿Y qué les dijo a ellos? Leamos el capítulo de Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. En otras palabras, en otras versiones dice hasta los últimos confines de la tierra. Miren lo que está enseñando el Señor aquí. Primero estaba diciendo que solamente era para Israel. Después le dijo a ellos, no gentiles, no samaritanos, id antes al reino. Pero como ya él estuvo aquí, él estaba en la ley, ya él se encargó ya se encargaron de predicar en el reino, muere en la cruz, resucita, nace la gracia. Entonces ahora ya el mensaje no es solamente para el pueblo de Israel, ahora ya no es el evangelio del reino, ahora estamos hablando del evangelio de la gracia, que es para todo aquel que cree, para todo aquel que reconozca a Jesucristo como Salvador, que reconozca que murió y resucitó de entre los muertos. Amén. Mire cómo Dios va haciendo todo, mis amados hermanos. Ahora estamos entendiendo cómo Jesús predicó cuando estaba aquí en la tierra, antes de morir en la cruz, del reino. Y ahora cuando ya resucita, antes de ascender al cielo, antes de subir, les dice a los muchachos, ya ha resucitado a sus discípulos: mis hijos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto fue lo que dijo Jesucristo, ya resucitado, hermanos, ya no en la ley, sino en la gracia. Entonces el Señor trabaja de una manera asombrosa, hermano. Todo el plan de salvación, todo el plan para salvar a su pueblo, tanto como a nosotros, eso fue perfecto, fue bien planeado, fue una obra maestra que el Señor hizo para la gloria y la honra, porque no se merece más sino gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Quiero que leamos Efesios 2:11 y entendamos una cosa. Ustedes algo que hablamos con la pastora es que cuando ellos tenían el templo, amén, había una división en el templo. En ese tiempo, ¿no, pastora? Sí. Había una división en el templo donde los gentiles no podían entrar por donde entraban los judíos. Eso había un reglamento y había como un muro, una pared, un muro, donde en ese templo, para que el que quisiera llevar, escuchar la palabra y era gentil o de otra que no fuera de Israel, judío, tenía que entrar por otra parte y los judíos entraban por otro lugar, y eso tenía sanciones, incluso hasta de muerte. Si uno de ellos se pasara hacia donde estaban los judíos, los podían apedrear y los podían matar. Y mire cómo el Señor le dijo a ellos que él iba a unificar ese templo. Yo quiero que lea la palabra en Efesios 2. Voy a leerlo todo para que lo entendamos, del 11 al 22, y ponga mucha atención. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, escuche, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza,
sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, ahora cuando en la gracia, bendito sea Dios, ahí está haciendo la división. Estaba hablando de antes, cuando estaban en la ley, ahora está hablando de la gracia. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Está hablando de la pared que les impedía a uno estar con el otro, mezclarse, donde hacían como una acepción de personas. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él nos unió y nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, ya somos miembros de todo el pueblo, ya somos conciudadanos de los santos. ¿A quién se refiere a ellos ahí? Está refiriendo a su pueblo, a sus hijos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea Dios, hermano. Aquí por eso estamos viendo, hermano, claramente que el Señor ya en la gracia nos unificó, ya ahora estamos salvos todos. Ya ahorita no dice solo para los de Israel, ya no dice no vayáis a los gentiles, no vayáis a los samaritanos, sino que ya es para todos. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Entró el Señor antes de subir y enseñarles el tiempo de la gracia. Bendito sea el Señor. Sí, amén. De verdad que es muy, muy especial, porque tenga presente que ya no hay limitaciones. O sea, Cristo Jesús ya murió, pero también resucitó. Él no está muerto, ya resucitó. En el momento en que Cristo resucita, ahora sí la salvación es para absolutamente todo aquel que crea en Cristo. Si ahora ya no es solamente la predicación para los judíos, sino que la predicación es para toda persona. Entiendan, ya es para todo aquel que crea será salvo, dice las Sagradas Escrituras, sin excepciones. Ahora, otra cosa es que el Señor Jesús, mientras estuvo en la ley, no predicó la gracia, pero sí de pronto le dio revelaciones sobre el arrebatamiento. Y es que más, usted lee en otros de Daniel, de Isaías, y hablan del arrebatamiento. Y él sí les dio de pronto revelaciones, pero los discípulos, los apóstoles no le entendieron, no captaron esa inspiración que el Señor tal vez en un dicho o en un dado momento les habló sobre el arrebatamiento, pero no de la gracia y de la salvación. ¿Amén? No de la iglesia, o sea, no de la gracia que venía para gentiles y para todos aquellos que ahora pues tenemos gracias al Señor esa salvación anhelada. Yo quiero andar en lo que les estoy hablando, les voy a leer un versículo para que ustedes entiendan que el Señor sí les dio una revelación sobre el arrebatamiento, mas ellos no lo captaron, no lo entendieron. Juan 14:3. Si tiene ahí, anote, apunte, tome nota y guarde todos estos versículos, hermanos, para que usted los estudie en casita con tiempo. Juan 14:3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, vendré para llevármelos conmigo. Eso es lo que está queriendo decir, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está preparando morada, sí, Él les dijo que les iba a preparar una y que iba a volver por ellos. Y ahí iba a hablar él estaba hablando del arrebatamiento, hermano. Entonces, gloria a Dios, la pastora tiene una... Voy a decir algo así. Como dice el pastor, vamos más profundo aquí, donde dice Juan 14:3. El Señor Jesús no habló de la iglesia, no habló de la iglesia.
¿Por qué? Porque estaba en la ley y porque no había nacido la iglesia. Usted no puede, un joven que se case no puede hablar de que va a tener una hija y que esa hija a los 3 años le va a dar una gripa y que a los 4 no, porque esa pareja no sabe. No sabe. Ahora, mire lo que dice, analicemos el texto. Si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo significa que viene por su cuerpo. Él siendo cabeza, viene por algo que es suyo. Aleluya. Viene por su cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Por eso Él dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Muchas personas dicen, uy, pastora, pero esto es para la semana 70, porque no, acuérdense que también hay unos que van a resucitar para la semana 70 que no harán parte de la iglesia. Sí, así es. Porque la iglesia ahora es la que se va y va a tener poder y autoridad. Los que se van después en la semana 70 no harán parte de la iglesia, serán salvos, pero no harán parte. Entonces no está hablando de la segunda, el segundo arrebatamiento, no está hablando de eso. Más de una vez, uy, esta señora ahora sí se chocó. Espérate que yo a ti pacientemente te enseñaré que es verdad. Entonces está hablando que se tomará a Él mismo. La única parte de Él mismo es la iglesia. Es la iglesia. Entonces, y lo que pasa es otra cosa. Están en ley, los discípulos están al lado del Señor, más de 72, hizo un círculo de 12 y un círculo pequeño personal de 3, pero ahí está con los discípulos. Y les suelta senda revelación. Pero ellos no la entendieron. ¿Por qué? Porque esto se toma en el espíritu que ha nacido en usted y en mí, que es nuestro espíritu nacido de nuevo a través de la iluminación del Espíritu Santo. Y en ese momento que Jesús dijo esto, ellos tenían el espíritu muerto. No podían por inspiración a través del Espíritu Santo saber de lo que Jesús estaba hablando. O sea, la profundidad de la palabra por la cual el Señor en Juan capítulo 14, 3 estaba hablando de un arrebatamiento que ellos todavía no podían entender porque su espíritu estaba muerto. Cuando sobre ellos llegó el Espíritu Santo, entonces entendieron muchas otras cosas. Y más que pues como no se tocaba el tema de la iglesia, pues menos lo iban a entender porque todavía no se hablaba de eso. Era imposible que captaran. Ahora, ustedes ahorita le hablan de salvación y todo eso y lo captamos porque ya la iglesia existe hace más de 2000 años, porque ya sabemos que Jesucristo vino, pero ellos les era difícil entender una cosa como eso. Amén. Amén. Muy importante, pero hay que también tener en cuenta algo, y es que es de notar que en el tiempo de la ley hubieron unas figuras o símil acerca del arrebatamiento de la iglesia, y quiero que lo vea conmigo. Amén. Tenemos el caso de Enoc, y eso lo vemos, invito a que tome su Biblia en Génesis capítulo 5 versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó Dios. El segundo caso que vemos es el caso del profeta Elías, que dice en segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Darle algo antes de continuar con el tercer personaje. Aunque la Biblia menciona que Elías fue arrebatado al cielo, en realidad la Biblia no está diciendo que fue llevado al tercer cielo. Y quiero que usted entienda que aunque dice que no y Elías fueron arrebatados, ellos ahorita no están en el cielo. ¡Oh! Hay otra cosa más. Sí, otra cosa más. Porque es que recuerde, usted recuerda ese pasaje bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el único que está en el cielo, ni la Virgen María, ni el Padre, ninguno de los apóstoles, desde Adán y Eva hasta el tiempo de nosotros, nadie, todavía ninguno está en el cielo.
¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús todavía no ha venido por nosotros, pero no me voy a adelantar. El tercer caso es el caso de Moisés. Eso lo vemos en Judas capítulo 1. Tome su Biblia, Judas, y anótelo, 1:9. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputaban sobre el cuerpo de Moisés. No se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, en estos tres ejemplos vemos un símil, una figura donde muestra que hubo arrebatamientos, pero estos arrebatamientos en sí no fueron lo que nosotros como hijos de Dios estamos esperando. Como hijos de Dios estamos esperando que nuestro Salvador venga por nosotros y este cuerpo que es corrupto sea transformado en un cuerpo incorruptible. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quiere decir algo? Estamos en casa. Quiero explicarles algo que dijimos en el segundo video, pero que salta ahora a colación. Si Enoc, Moisés y Elías fueron llevados al tercer cielo, segundo cielo, primer cielo entonces ¿para qué viene Cristo a arrebatarlos? Exacto. Porque según la palabra, todos duermen hasta que Él venga por ellos. Si nuestros familiares están en el tercer cielo, ay, es que se fue con Dios. Nosotros decimos la expresión, se fue con Dios, es porque está durmiendo en la esperanza de Dios. Pero si usted piensa que en este momento alguno está en el cielo jugueteando y gozoso, no. Todo el mundo está dormido. Si están en el tercer cielo y Jesús va a bajar del tercer cielo, y va al segundo y al primer cielo a arrebatar a los que están dormidos, entonces esto es cuando los va a arrebatar. No puede bajarlos del tercero, es que vayan al tercero y métase allá abajo en la tierra que ya voy para allá. No, señor. No, señor. Todos duermen aquí hasta que la promesa del arrebatamiento llegue. Todos. Lo que estaba diciendo la pastora era lo siguiente: que ellos fueron en una forma arrebatados y llevados al seno de Abraham para que durmiesen. Y después, cuando ella siga, va a decir lo que pasó, pero están durmiendo hasta que puedan ver su Redentor en las nubes, como usted y como yo. Además, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia no registra que cada que una persona se va muriendo, entonces se va resucitando y se le va dando un cuerpo glorioso y va subiendo al cielo. Simplemente la palabra enseña que los muertos en Cristo resucitan primero y se les será dados cuerpos incorruptibles. Este cuerpo corrupto tendrá un cambio, una transformación. Para los que somos arrebatados y a los que murieron en Cristo se les dará un cuerpo también incorruptible. Y solamente así se puede ir al cielo. Y ese es el momento en que vamos a ir. Entonces, lo que decía la pastora, no tiene sentido si todo el que se muere en Cristo va a ir una vez para el cielo, entonces el Señor aquí va a venir a resucitar primeramente para llevar al cielo y cambiarles por esas vestiduras, digámoslo así, un cuerpo incorruptible, este cuerpo mortal por una inmortalidad. No tiene sentido, no es bíblico, no tiene piso bíblico, no tiene plataforma bíblica eso. Amén. Amén, no tiene fundamento. Tengamos en cuenta que para poder ir al cielo tenemos que sufrir una transformación. Exactamente. Por ejemplo, el caso de Moisés y Elías, no sé si usted recuerde que menciona las Sagradas Escrituras, que en una ocasión estaba el Señor Jesús con su anillo, con sus discípulos cercanos, y dice que sufrió una transfiguración, donde apareció Moisés y Elías. O sea, allí vemos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 15, 42 al 44, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando Moisés y Elías aparecieron en esta escena con el Señor Jesús, sus cuerpos ya no eran igual. Por eso sus discípulos, dice que el apóstol Pedro estaba
tan impresionado que dijo, Señor, vamos a hacer tres casitas, tres chozas aquí, una para Elías, otra para Moisés y otra para usted. O sea, estaba tan sorprendido de lo que estaba viendo que ni sabía lo que decía. Entonces, no vieron a estos seres con el cuerpo con el cual estaban, sino que tenían un cuerpo transformado. Ahora, esto que estoy diciendo no quiero decir que ya Moisés y Elías fueron arrebatados y que ya están en el cielo. No, ellos siguen durmiendo. O sea que por favor no se despegue de allí, que continuamos. Sí, una cosita así de chiquitita. En espíritu se conocen las personas. Porque para el tiempo del Señor Jesús no había Facebook, no había Instagram, no había absolutamente nada. Eso que aparecieron ellos, Elías y Moisés, hay foto para el Face para que sepan quiénes son. No, eso no fue ningún foto para el Face. Ellos, a través del conocimiento, de la presencia que ellos emanaban, conocieron a los que estaban ahí. Porque de una vez ellos supieron quiénes eran. Ahora, muy difícil que los discípulos hayan visto a Moisés si hacía muchos años había muerto y Elías más. O sea, Moisés fue el primero y luego Elías. Pero no había forma. La presencia, la santidad le dio testimonio de quién eran ellos. Amén. Amén. Miren que, o sea, eso era tan difícil de entender en cuanto al arrebatamiento para los discípulos del Señor, que en todo el tiempo que el Señor Jesús caminó con los discípulos, ellos no entendieron eso. Por eso fue necesario, dice la Biblia, que el Señor tomó a Pablo, y a Pablo sí le fue revelado el plan de salvación para los gentiles, y aparte de eso el Señor le mostró lo que tenía que ver con el arrebatamiento, lo que no hizo con los discípulos. Y eso fue un golpe durísimo, especialmente para el apóstol Pedro, porque Pedro caminó con el Señor, Pedro estuvo allí con el Señor todo el tiempo. Él le dijo, Señor, si donde tú vayas, voy yo, lo que pase contigo, pasa conmigo. Pero entonces a Pedro no se le fue revelado este misterio, pero en cambio al apóstol Pablo sí. Y dice la palabra, te invito a que vaya a su Biblia, que esta situación tanto para Pablo y para Pedro fue tan difícil que cuando Pedro ya sabía, el Señor ya le había dicho que fuera y predicar el evangelio a toda criatura. Eso se lo dijo en los últimos capítulos de los evangelios, que fuera y predicar a todas las naciones. Pero Pedro no lo estaba haciendo bien, y quiero que lea conmigo algo, un roce muy fuerte que hubo entre Pablo y Pedro por causa de ello. Sí, pues. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 13, y usted se va a sorprender de lo que vamos a leer. Tiene como título, Pablo enfrenta a Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Ojo, cuando llegó por primera vez Pedro, no Pablo, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y ahora dice el versículo 13: como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Miren hasta dónde había caído el apóstol. El apóstol sabía en su consciente, él sabía que había que predicarle a los gentiles, estaba con ellos, pero cuando ya se veía muy rodeado de los judíos, como que, a ver, háganse para allá. Y entonces eso molestó mucho al apóstol Pablo, por la hipocresía con la que el apóstol Pedro estaba manejando las cosas. Y entonces es allí, antes de continuar con el siguiente versículo, no sé si alguno de los siervos tiene algo que decir, es allí que dice en Hechos,
Permítame un momento. 10, 9 al 20, búsquelo ahí. Hechos, capítulo 10, versículo del 9 al 20. Aquella no lo va a decir todo. Dice en el capítulo 10, se lo voy a decir, se lo voy a contar. Dice que Pedro tuvo una visión de parte de Dios. Dios le habla en visión a su siervo Pedro, porque él estaba cegado, no sabía si predicar o no, donde le muestran un lienzo, donde le muestra animales inmundos. Mire, hay gente que toma este capítulo bíblico para decir, podemos comer de todo porque ya el Señor dijo que todo lo que Él bendijo, entonces se puede comer, que no llames inmundo a lo que yo he santificado. El Señor no está hablando de comida física. El Señor en este pasaje bíblico le está diciendo a Pedro, porque para los judíos nosotros los gentiles éramos tomados como inmundos. Entonces, en el tiempo antiguo, en el libro de Levítico, estudia el libro de Levítico, el Señor le dice a su pueblo cuáles eran los animales que sí podían comer y cuáles eran los animales que no podían comer. Los animales que no podían comer se le llamaba animales inmundos porque se alimentan de los desechos de la tierra, son como la aspiradora de la tierra. Gracias a esos animales, usted y yo todavía estamos vivos. Porque los seres humanos somos tan tremendos que contaminamos nuestro propio planeta. Pero el Señor creó un sistema en el cual a través de los animales ayuda a limpiar la tierra. Ahora, el Señor le muestra un lienzo y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, nunca a mi boca ha entrado ningún animal inmundo. Por 3 veces este hombre vio esta visión. Y a la tercera vez pudo entender que el Señor no le estaba hablando de animal físico, sino que le estaba haciendo referencia a su pueblo, los gentiles. Le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. O sea, gracias a la resurrección de Cristo, esa misericordia se extendió para todos nosotros. Y el problema que hubo entre Pablo y Pedro fue a causa de que Pedro no entendía este plan de salvación para todos nosotros. Y entonces fue utilizado Pablo para hablar con Pedro y hacerlo también entrar en razón. ¿Sí? Entonces, amados, queremos que usted entienda, en el tiempo del Señor Jesús, la salvación no era para nosotros. Él vino a cumplir los mandamientos y vino a cumplir a lo que usted y yo queríamos, para que ahora sí, a través de su muerte y su resurrección, nosotros pudiéramos decir, soy libre de culpa porque ya hubo alguien que pagó por mí. Aleluya. Y cuando usted tiene una deuda, a usted se la cobran hasta que usted no pague. Pero si viene alguien y paga por usted, aunque usted no lo haya pagado, si la deuda ya está pagada, ya no le van a cobrar más. Independientemente de quién sea el que haya pagado, ya no le van a cobrar más. Gloria al Señor. Ahora, la condición para usted y yo recibir ese regalo inmerecido que es la gracia, la condición es que usted y yo aceptemos a Cristo. Amén. La condición es que usted y yo creamos en ese plan de salvación, porque la salvación está. El plan de salvación está, la gracia está, pero de usted depende si la acepta o no la acepta. Porque cuando suene la final trompeta y sea el arrebatamiento, el Señor Jesús viene solamente por aquellos que hemos nacido de nuevo, por aquellos que hemos aceptado a Cristo, que hemos aceptado ese plan de salvación. Amén. Entonces le invitamos una vez más. Si usted no sabe, no está seguro si es un hijo de Dios. Si usted no sabe y está seguro de que cuando Cristo venga por su iglesia, usted se va. Si usted no está seguro, yo creo que hoy es el tiempo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día. Sí, hoy es el día en el cual usted allí solo, no necesita que nosotros vayamos a su casa. Es más, ni siquiera llamarnos. Usted al que tiene que llamar es a Dios, porque al que usted lo salva es Dios. Ni la pastora Maribel, ni el pastor Gerley, ni yo lo podemos salvar. O sea, ni nos llame porque... No pierda tu tiempo llamando. Estamos ocupados. Nosotros para poder ser salvos necesitamos a Cristo. Y usted para ser salvo necesita a Cristo. No necesita a nadie más. Ahora, ¿cómo hago para ser salvo? Sencillo. Es entre usted y Dios. Allí donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador
pecador, reconozco mi condición, no estoy seguro de si soy tu hija, no estoy segura de si soy tu hijo, pero deseo serlo hoy, porque el día que tú vengas por mí, yo quiero irme contigo. El Señor no quiere que usted busque palabras del más allá. El Señor anda buscando corazones contritos, Amén. Humillados, sinceros, que estén dispuestos a entregar su vida a Él. Amén. Alguien me decía ayer una alumna, la que está recibiendo algunos de los estudios, me decía, ¿y cómo hago yo para enamorarme de Dios? ¿Cómo hago para yo enamorarme y poderlo amar? Yo le dije, hay que entrar en la presencia de Dios. Primero reconozca lo que es su Salvador. Reconozca en su corazón que Él, por amor, derramó hasta la última gota de su sangre por darnos vida y por darte vida. Y empieza a hablar con el Señor, empieza a hablar, hermano. Para las personas nuevas a veces dicen, pero es que yo no sé orar, es que yo no sé cómo hacerlo. Ninguno de nosotros sabíamos orar, hermano, y la palabra dice que orar como conviene, no sabemos. Pero usted empiece a hablar con el Señor. Orar es eso, hablar, eso significa orar, hablar. Usted empiece a hablar con el Señor, empiece a contarle su vida como si estuviese hablando con una persona. Dígale, Señor, me pasa esto, este es mi problema, esta es mi debilidad, yo siento la necesidad de buscarte, te necesito, quiero acercarme a ti. Así como se empieza una relación con una persona, hermano, se empieza hablando y termina enamorándose de la persona. Hable con el Señor, órele. Y ahí poco a poco busque presencia, escuche alabanza, palabra que le edifique y vaya renunciando a las cosas del mundo, a las cosas que sabemos que desagrada a Dios. Y Dios va haciendo la obra de transformación en nosotros. Amén. 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 Creo que hemos terminado por el día de hoy. De verdad que damos gloria a Dios. Pero la conclusión. Amén. La conclusión es que usted aprendió hoy y que debe estudiar que mientras el Señor Jesús estuvo sobre la tierra vivo, antes de ir a la cruz del Calvario, anunció el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino se cumplirá en el reino milenial, en el milenio. Por eso entendió por qué no pudo hacer cuando él quería hacerlo con la Siro-Fenicia y por qué envió a sus discípulos solo a predicar a su pueblo. Porque era el Evangelio del Reino de los profetas y de todos los patriarcas que él había hablado. Pero aprendí que hay otro Evangelio que nació a través de la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue? El Evangelio de la salvación, de la gracia. Eso aprendí. Que ya sé que mientras todo lo que Jesús dijo estando vivo, aún incluyendo Mateo 24 y Mateo 25, no tiene nada que ver con la gracia, sino que se está refiriendo a todo lo que va a venir a través de la tribulación y la gran tribulación. No se desconecte dentro de 2 días. ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Viernes. El día viernes, día sábado, día domingo. Vamos a estar esos 3 días juntos, seguidos, viernes, sábado y domingo, continuando con el arrebatamiento de la iglesia. Alguien, nuestro querido hermano Ider, que un saludo porque de verdad ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio. Por favor, diga que es a las 5 de la tarde, horario Ecuador o horario Colombia. Porque es verdad, algunas personas están en otros horarios y me han dicho, pero la he buscado a las 5 y no sale. ¿Qué diferencia de horario entre algunos países? ¿No? España, Estados Unidos, Brasil. Entonces a las 5 de la tarde, horario Ecuador o horario Colombia. Vamos a orar. Muchas gracias primeramente a Dios para irse a la gloria, la honra y la alabanza. Y para cada uno que ha sacado su tiempo para escudriñar las escrituras. Voy a decirle algo. El que siembra en el reino, y estamos hablando de la gracia, que siembra en Dios, cosecha en Dios. Este tiempo no es perdido, no es perdido, porque el Señor, al que honra a Dios, Dios lo honra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, glorificamos tu nombre y lo exaltamos, Señor, por siempre y para siempre. Reconocemos que usted es nuestro hacedor. Reconocemos, Señor, que a través de su Hijo nosotros tenemos salvación. Reconocemos que en este momento la dispensación le pertenece al Espíritu Santo y es quien nos guía. Señor Espíritu Santo, muchas gracias.
y que sea tu palabra aquí la que corra a través de los corazones de nuestros siervos. Te pedimos, mi Señor, multiplica en gran manera, Señor, todos los beneficios y colócanos en el tiempo, en el espacio y en el lugar donde usted desee. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Nos vemos el día viernes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.